Bienvenidos a otro episodio de La Jugada por Puerto Rico Sports Nation. Aquí Nicole Colón, como siempre, tu favorita, dándote un poquito de updates de lo que pasó el fin de semana pasado, lo que está pasando esta semana y como todos saben, este fin de semana también tenemos carrera en Silverstone, que es una de las carreras más clásicas de la temporada, así que continuamos y ya empezamos este mambo. Vamos primero a empezar con lo de la WNBA. Ya tuvimos la final del In-Season Tournament, el Commissioner's Cup, en la cual las Fevers le ganaron a las Minnesota Lynx. Esto fue un big upset. Las Minnesota Lynx eran favoritas por 6.5, estaban en su casa y las Fevers realmente jugaron sin Caitlin Clark. A Elijah Boston, como yo bien dije, a ella había que neutralizarla si las Lynx querían ganar. No la neutralizaron, las Fever realmente jugaron flawless. Así que ganaron por primera vez el In-Season Tournament, eliminaron a las Lynx, eliminaron también a las New York Liberty, o sea que las Fever prometen esta temporada, mi gente, no tan solo en el torneo, pero como que en la temporada regular también. Ellas se han dejado sentir y han ganado juegos claves también sin Caitlin Clark, o sea que cuando regrese Caitlin Clark, como bien había dicho en el episodio anterior, siempre que Caitlin Clark viene a jugar, o sea, viene del descanso, ella siempre viene a matar la liga. Así que el hecho de que hayan ganado sin Caitlin Clark fue un statement del equipo, como que nosotras estamos presentes, a nosotras Caitlin Clark nos ayuda, pero quiero que sepan que no se trata de ella nada más. Nosotras somos un equipo y podemos con y sin Caitlin Clark. Así que a todos aquellos que le apostaron a las Fevers, yo no le aposté a las Fevers. Yo me fui con Minnesota Lynx, encontré que era un equipo un poco más completo y no tan solo eso, pero el hecho de que estuviesen jugando en su casa también, pues eso yo pensé que le iba a beneficiar muchísimo más, pero como quiera, como también mencioné anteriormente, hay como que un myth en la liga y siempre se dice que las que ganan el torneo del Commissioner's Cup no ganan la temporada regular. Así que eso me da un poquito de esperanzas porque el año pasado las Minnesota Lynx ganaron el torneo, pero no pudieron terminar el season como tal. Las Liberty fueron las campeonas de la temporada. Así que por lo menos tenemos eso un poco positivo de parte de las Minnesota Lynx. Si no ganaron entonces el Commissioner's Cup Tournament, pues entonces quiere decir que hay un poco de esperanza para que ganen, para que se queden con el torneo como tal, la temporada regular. Así que me gusta. Y me gusta también que, vuelvo y repito, las Fevers hayan demostrado que pueden hacerlo con y sin Caitlin Clark. Así que eso es un poquito de lo que pasó en la WNBA, que en el episodio pasado habíamos hablado sobre el torneo, pero vamos también a hacer un recap de la carrera de Austria. La carrera de Austria en Fórmula 1 se dio la semana pasada, el fin de semana pasado, en la cual los McLaren dominaron de tal manera que yo creo que no habíamos visto esto en toda la temporada. Ganó Lando. Fue el primer lugar, en segundo lugar estuvo Oscar Piastri y en tercer lugar, bien orgullosamente puedo decir que Ferrari cogió podio otra vez y Charles Leclerc entonces fue el piloto que quedó en tercer lugar, así que los podios fueron 2 McLaren y un Ferrari. Pero hay como que cosas, hay como muchos detalles que sucedieron durante esta carrera, así que vamos a hacer como que un pequeño recap de lo que estuvo sucediendo. Y es que en la primera vuelta, en la primera recta, Kimi Antonelli no pudo. Ok, antes de Kimi Antonelli, vamos a empezar con los Williams. Siempre que empieza una carrera, ellos hacen un formation lap para calentar el carro. Después, entonces, ellos paran para empezar la carrera como tal. Pues en el formation lap,
Carlos Sainz no pudo ni arrancar su carro. Se quedó estático, no podía acelerar, no podía hacer nada. Mientras todos los demás carros daban el Formation Lap, él se quedó en la posición en la cual empezó. No fue hasta que al final de ellos hacer el Formation Lap fue que logró por lo menos mover un poco el carro, así que Carlos Sainz sale después de todo el mundo, pero como par de segundos después. Pero con todo y eso, Carlos Sainz, cuando llega entonces a su posición original, estaba diciendo que sentía algo raro y es que parece que corrió con los frenos puestos y el carro se le prendió en fuego. Así que cuando él entonces termina el Formation Lap, que entonces tiene que salir del pit lane, que es donde hacen los pits para hacer cambiar las gomas, se le prendió el carro y trataron de hacer todo lo posible y hasta que al fin Carlos Sainz lo tuvieron que bajar del carro, el carro no pudo arrancar, así que ya entonces ese fue el primer DNF, el primer did not finish. De hecho, ni empezó, o sea que it didn't even start, pero a los carros que no terminan la carrera, entonces se le denomina DNF, did not finish. Así que ese fue el primero, Carlos Sainz. Luego entonces vuelven a hacer el Formation Lap, empieza la carrera y Kimi Antonelli parece que se emociona demasiado y empieza a acelerar en esa recta, pero entonces cuando coge la primera curva no frenó lo suficiente y se lleva enredado a nada más y nada menos que a Max Verstappen. Así que Max Verstappen y Kimi Antonelli tampoco terminaron la carrera. Max Verstappen tampoco fue como que él tuvo unas muy buenas clasificatorias, pues él empezó en la posición número 7 y es bien rara la vez ver a Max empezar después de los primeros 3. Y digo primeros 3 porque esta temporada el carro no está como usualmente está, pero Max Verstappen que empieza en número 7 con Red Bull, eso es bien difícil que pase. Y pasó entonces en esta carrera de Austria y él empezó número 7. Y cuando entonces empieza la carrera, Kimi se lleva enredado a Max Verstappen. Obviamente salió el yellow flag. Safety car quiere decir que todo el mundo tiene que reducir la velocidad en lo que entonces pueden sacar los carros de la pista. Y entonces tenemos ya que entonces Carlos no terminó la carrera, Kimi tampoco y Max Verstappen tampoco pudo. Max Verstappen no terminó ni la primera vuelta. Así que luego de todo eso, el otro carro de Williams lamentablemente tampoco pudo terminar, Alex Albon, así que bien lamentable para los carros Williams que ninguno de los dos ni cogieron puntos ni terminaron la carrera. Y es bien rara la vez que en un equipo ninguno de los dos carros terminen la carrera, así que muy lamentable para Williams. Ellos habían empezado súper bien. Alex Albon había cogido puntos en varias carreras, pero este no fue el fin de semana de ellos. Yo diría que tampoco fue el fin de semana del motor Mercedes tampoco, porque George Russell tampoco pudo hacer su debut como usualmente lo hace. Kimi Antonelli no terminó la carrera. Los Aston Martin, que también son motores Mercedes, tampoco tuvieron. Aunque Alonso tuvo en esa batalla del 8 y 7, pero Alonso es un piloto que todos conocemos que eso es para que esté peleando un poco más arriba, por lo menos 5 o 4. Así que para los motores Mercedes no fue lo suficiente para esta carrera, pero vamos a hablar de los McLaren, mi gente. La dominancia de este carro ha sido demasiado notable. Lo que estos dos pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, demostraron en esta pista de Austria es que claramente ese premio del Constructors se lo merece este equipo de los McLaren, porque no tan solo los pilotos, pero los ingenieros, los mecánicos, el team principal, que realmente la comunicación que han tenido últimamente se ha demostrado en la ejecución de estos dos pilotos y claramente en esta pista, en esta carrera, tuvimos todo el tiempo número 1 Lando, número 2 Piastri, pero
En varias situaciones, Oscar Piastri tuvo la oportunidad de pasarle a Lando Norris, pero fue cuestión de nada. Cuando digo cuestión de nada es que en una curva Piastri le pasaba, pero Lando recuperaba. Oscar Piastri en otra curva le pasaba, pero Lando recuperaba. O sea, esta carrera realmente la hizo los McLaren. O sea, los carros McLaren, los pilotos McLaren hicieron de esta carrera un poco más interesante porque ya tenemos a uno de los favoritos, Max Verstappen, que no está haciendo, que no salió de la carrera. También tenemos el rookie favorito que tampoco terminó la carrera. Pues lo que lo hizo interesante en este momento fueron los McLaren con esa pelea que ellos tuvieron. Y dado a que la carrera de Canadá también tuvieron esa pelea, pero Lando Norris no pudo terminar la carrera porque finalizando la carrera, pues chocó a Oscar Piastri, por poco saca a Oscar Piastri también de la carrera, pero afortunadamente Lando Norris no pudo terminar la carrera, pero Oscar Piastri, por lo menos McLaren terminó con un carro ahí cogiendo puntos. Pero en esta carrera de Austria se ve claramente cómo estos dos pilotos del mismo equipo están batallando para ese premio del piloto al final de temporada, porque la ventaja que tiene Oscar Piastri ahora mismo de Lando Norris es de 15 puntos nada más, mi gente. O sea que eso es cuestión de que Lando Norris gana otra vez y son 25 puntos más para él. O sea que cada vez que vaya pasando la temporada, Oscar y Lando se están peleando por ese último premio. Y dado a que el año pasado ya McLaren ganó el Constructors, ambos pilotos están buscando ese premio individual de pilotos. Así que en esta carrera fue un toma y dame de parte de ambos. Sí, el equipo los dejó competir, lo cual todos nosotros estábamos, los fanáticos estábamos como que, ¿por qué los vas a seguir dejando competir? Ya mismo van a terminar en malas condiciones, los carros se están arriesgando a que los carros no terminen la carrera de ambos pilotos, así que el hecho de que lo estén dejando al libre albedrío, a que compitan entre ellos, porque si algo también yo he recalcado mucho es que cuando se trata de Fórmula 1, tu primer rival es tu compañero de equipo, porque se están peleando por ese asiento número 1. Siempre se están peleando con que vamos a hacer las estrategias alrededor mío y que mi compañero me ayude. Y Oscar Piastri, yo creo que el año pasado mordió muchísimo trabajando en equipo para que Lando Norris pudiese hacer el trabajo y llevarlos a donde los llevaron. Pero yo creo que este año Oscar Piastri quiere que jueguen para él, lo cual yo lo encuentro este año mucho más agresivo que hasta el mismo Lando Norris. Que hay mucha gente que dice que Lando Norris es el piloto número 1, pero para mí, yo veo a Oscar Piastri mucho más agresivo, lo veo más determinado, yo lo veo mucho más parecido al Max Verstappen que nosotros también estamos acostumbrados a ver. Así que tener dos Max Verstappen peleando por ese premio de piloto, pues me gustaría muchísimo más. Pero Lando Norris también comete errores que a veces son el tipo de dudas que nosotros decimos, pero ¿hasta cuándo? ¿O cuándo él va a aprender? Como que son ciertos detalles que hemos visto de Lando, que no hemos visto de Oscar Piastri, que nos ponen el question mark. Así que Oscar Piastri ahora mismo es el que está liderando el premio. Lando Norris está en segundo, pero volvemos a lo mismo. Si Lando Norris recupera y vuelve a ganar una o dos más carreras, yo creo que Lando Norris puede que termine con ese premio de piloto, aunque Max Verstappen también está luchando por eso. Y él, yo creo que ya está acostumbrado a saber cómo manejar esta situación, aunque el año pasado también vimos que Max Verstappen dominó casi todas las carreras. Así que la diferencia es que McLaren realmente, vuelvo y repito, está dominando demasiado, pero eso fue más o menos de lo que pasó en la carrera del fin de semana pasado. Vamos ahora a la carrera de este fin de semana, que es la de Silverstone. Esto es en Inglaterra y realmente esta carrera es vuelvo y repito, una de las más clásicas de toda la temporada, de todo el año. Y este año Fórmula 1 como tal está celebrando su 75 aniversario.
Y quiero que sepan que esta pista de Silverstone también está celebrando el 75 aniversario. La primera vez que se hizo una carrera en esta pista fue en el 1950. Así que están ahora mismo, fue en el mayo del 1950, así que hubiese estado cool que esta carrera de Silverstone como que hubiese quedado en mayo. Como que en el calendario, pero nada. En el 1950 fue la primera vez que se hizo la carrera en Silverstone y es la primera vez también que este año se va a celebrar carreras de las 4 categorías de Fórmula 1. Tenemos F4, tenemos F3, tenemos F2 y claramente tenemos F1. Así que es la primera vez que se celebra todas estas carreras en un mismo sitio y qué bueno que sean una pista como esta tan clásica del Silverstone. Los espectadores también han roto récords con 500,000 durante los 4 días del fin de semana. Eso es un montón para el tráfico de espectadores dentro de una misma pista, así que qué bueno, realmente esta pista se lo merece. Y tenemos también que en esta pista son 52 vueltas. Son 52 vueltas y Oscar Piastri, como bien habíamos mencionado, es el que está liderando el premio de los pilotos, pero los McLaren han dominado 8 carreras de 11. Así que yo creo que Lando Norris tiene como que un poco más de sentimientos en están guiando en su casa. El año pasado lo ganó Lewis Hamilton, que también está en su casa. Así que son varios pilotos que dicen que esta pista de Silverstone es su casa, porque tenemos a Hamilton, tenemos a Lando, tenemos a George Russell también y tenemos a Oliver Burman, que es uno de los rookies, pero entonces se encuentra en el equipo de Haas. Así que son como que muchos pilotos que realmente quieren, pues obviamente ganar en su casa. Eso es como que no hay nada mejor que ganar en su casa, que muy lamentable también por Oscar Piastri, que la primera carrera que fue en Australia no la pudo ganar, pero por eso pienso que Lando también, como que en esta carrera todos estos British drivers se van a sentir un poco más cómodos, se van a sentir como que ganar va a ser un poco más grande que los demás, pero claramente todo el mundo pelea por lo mismo al final del día. Pero para Lewis Hamilton, si él gana esta carrera, sería algo bien impresionante porque entonces sería su 10ª carrera ganada en esta pista. Así que yo creo que esto, otro récord más para Lewis Hamilton, siempre lo había ganado con Mercedes. Y dicen que Silverstone es una pista es como que le favorece mucho a los Mercedes, así que no les esté raro que vean a uno de los carros de Mercedes también en el podio. Así que eso lo decimos ahora, cuando se esté acabando el programa, nosotros vamos a dar los hot takes de los que yo pienso que van a coger el podio y de los equipos que están como que en el bottom. De los equipos como Kick Sauber, del equipo de Haas, de los Williams, lamentablemente los tenemos que unir ahí a los Aston Martin, porque es bien impresionante también lo que pasó en la carrera pasada con Kick Sauber, que los 2 pilotos de Kick Sauber, que usualmente el año pasado llegaron últimos, están cogiendo están cogiendo puntos y eso es bien importante para cada equipo. Así que el hecho de que los 2 carros de Kick Sauber hayan cogido puntos en la carrera pasada, eso es un excelente logro para este equipo. Pero tenemos también que el equipo de McLaren, los headquarters de McLaren son en Silverstone también, así que con más razón el hecho de que Lando gane en su casa de niñez, más en su casa de los McLaren, esto sería un big win también para el equipo como tal. Así que si cogen podio 1 y 2, yo creo que esto sería como the silver para los McLaren. De hecho, el carro de McLaren también van a hacer una réplica de uno de los carros del 1987 o uno de los 80, que también es con el carro anaranjado o papaya colors. Para el que no sepa, ellos son los papaya. Y también van a tener la parte de arriba color plateado. Así que eso es como que
también como un vintage car de parte de los McLaren, pero estaría brutal que ellos ganaran con ese carro también, porque la última vez que ganaron en ese carro fue en el 1987, que entonces ese carro lo ganó Nigel Mansell. Así que sería también como que un tributo, un aniversario, un tributo para este piloto con este carro del 1987. Así que uno de mis hot takes para esta carrera, ya mencioné que a los Mercedes siempre le va bien, pero entonces tenemos otros pilotos que siempre se sienten cómodos en este tipo de pista. Lewis Hamilton ya se sabe esta pista de memoria también, pero la única situación de Lewis Hamilton es que pues ya no está en un Mercedes, ahora está en un Ferrari, así que miren. Vamos a hablar claro de los Ferrari, mi gente. Yo vi mejorías en el carro de Ferrari. En la pista pasada, los Ferraris hicieron un cambio, le cambiaron la plataforma al carro y se vieron mejor. Pero ¿qué pasa? Se vieron mejor dado a que Max Verstappen no estaba alrededor de él. A George Russell, los Mercedes tampoco le fue bien. Los McLaren ganaron 1 y 2 con una ventaja de 20 segundos antes que Charles Leclerc, que fue el que quedó tercero. Así que cuando vienes a ver, Ferrari se vio bien dentro de lo que tenía alrededor, pero yo no estoy 100% convencida de que a Ferrari le vaya a ir bien en esta carrera. A mí me encantaría ver a Lewis Hamilton por lo menos llegar al podio. Así que, ¿sabes qué? Yo me voy a atrever a decir que Lewis Hamilton va a quedar en los top 5. En los top 5, por no decir que va a coger podio, porque vuelvo y repito, los McLaren tienen una dominancia demasiado clave, demasiado claro también. Así que, y el hecho de que estén jugando que estén guiando o compitiendo en su casa, yo creo que eso es un incentivo o eso es una motivación para el equipo de McLaren completo. Así que ellos van a estar en excelentes condiciones, en excelente comunicación. Y yo pienso que el margen de error va a ser casi nada. Pero también tenemos a Max Verstappen, que ha ganado también en esta pista, pero no, dado a lo que pasó en la carrera pasada, que no cogieron puntos, y Max tampoco terminó la carrera, yo creo que el margen de error también para Max Verstappen va a ser casi nada y mucho más para el equipo de Red Bull. Yo me atrevo a decir que los podios lamentablemente van a ser los dos McLaren y Red Bull. Pero si hay uno que se escapa por ahí, va a ser George Russell también. Es más, no, vamos a cambiar los podios. Vamos a cambiar los podios. Yo voy a poner uno de cada uno. Voy a poner a un McLaren, voy a poner a un Red Bull y me atrevo a poner a un Mercedes también. Y ese Mercedes va a ser George Russell. Porque a los Mercedes les va bien aquí. George Russell está en su casa también, así que ¿por qué no sentirse cómodo? Esos son mis hot takes para esta carrera de Silverstone. Y yo creo que con eso concluimos, mi gente. Importante que entonces le den subscribe al canal de YouTube. Mi gente, el canal de YouTube tiene todos los episodios que ustedes están buscando. Tenemos también otros programas chulísimos, ya sea del baloncesto, ya sea de pista y campo, conmigo son fórmulas. Tenemos también demasiado material para ustedes, así que denle subscribe a la página de YouTube de Puerto Rico Sports Nation, también en Facebook Live, también en Instagram. Búscanos en todas las redes sociales, comenten también todas las loqueras que nosotros decimos aquí, comenten que nosotros estamos locos, que con todo y eso nosotros entonces les vamos a contestar. Y con eso los dejo con la jugada.